Mis más cordiales saludos a todos y a todas. Buen día y bienvenidos a este conversatorio que se ocupa con la presencia del secretario de Cultura del Estado de São Paulo, Sergio Sá Leitão, a quien acompañan también en esta mesa Juan Escudero, de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde ocupa responsabilidades en temas de educación y de cultura, Rafael Calou, el director de la oficina de la OI en Brasil, y como moderador está Federico Buyolo. Federico Buyolo es una persona amiga personal, amiga de la casa, y trabaja en una entidad muy importante que es la Fundación Ortega Marañón, una entidad que tiene una trayectoria histórica notable y además con presencia y actividad creciente. Voy a decir en primer lugar que el caso de Sergio es un caso que también hay una vinculación de amistad muy fuerte. Nos hemos conocido, hemos trabajado juntos y es una de las personas de los secretarios de Cultura que tiene una actividad más próxima con la OI. Es una persona que la relación con la OI es muy fuerte, muy diversa. De hecho, ahora mismo vienen de Edimburgo, de un gran evento cultural, a quien ha acompañado también para allá Rafael Calou. Y creo que es muy significativa que esta relación de cooperación se dé en una ciudad además como es São Paulo. São Paulo es más que una ciudad, es más que un estado, es algo muy grande y se caracteriza porque su nivel de actividad cultural es muy importante. Y además tiene que ver con el motivo de este conversatorio, que es cultura y desarrollo y lo que aportan los gobiernos subnacionales. Lo hemos mantenido siempre el criterio y hubo un ejemplo de ello, que fue un evento que hicimos en São Paulo, precisamente hace 3 años, en el que la actividad cultural es una actividad cultural que corresponde, por supuesto, a los gobiernos de las naciones, por supuesto. Corresponde a organismos internacionales también, que somos quienes ayudamos y apoyamos políticas culturales. Hacemos, como el caso de la OI, hacemos que la cooperación realmente suceda, se concrete en actividades. Pero la cultura es más allá que todo eso. Es un ámbito en el cual la actividad cultural, quizá la más relevante, la más frecuente, se produce a nivel subnacional. En territorios, en provincias, estados, comunidades autónomas, municipios. Es ahí donde se produce mayor actividad cultural real, del día a día. Creo que es una cuestión importante. Pero además de eso, también hay otra parte en cultura que es muy interesante, y es que la participación de entidades privadas es muy fuerte. La Fundación Ortega Marañón es un ejemplo de ello. Aquí, fundaciones, entidades que tienen esa vocación de cooperar con la sociedad y trabajar con la sociedad para conseguir que la cultura, digamos, tenga un mayor impacto, que es muy notable. Entonces, creo que es un ámbito de trabajo, un ámbito de política pública, en la cual entran actores diferentes y entran actores con mucha fuerza. No son actores subsidiarios, sino que son protagonistas de todo este proceso. También, por otra parte, el tema que nos ocupa aparece la palabra desarrollo. Lo repito continuamente y creo que hoy somos ejemplo de ello, que la cultura ha tomado un papel protagónico en las agendas políticas de la región. Esto no ha sido siempre así. De hecho, en este momento tenemos, creo que ya en todos los países de la región hay Ministerio de Cultura, cosa que hace 20 años no había. Directamente no había Ministerio de Cultura. Algunos países, el último Ministerio de Cultura creado ha sido el de Panamá hace unos meses, pero de todos los países la cultura es parte de la agenda política importante. Y creo que por 3 motivos. Un motivo, el primero, es porque la cultura nos define como iberoamericanos. Somos lo que somos por la cultura. La cultura nos da, digamos, ese carné, nos identifica y nos identificamos, pero además con un factor que para mí es notable y casi único, y es que somos una región con una diversidad cultural tremenda, que se plasma en culturas, diversidad lingüística, la mayor del mundo en cuanto a diversidad, y la cultura y la región nunca es elemento de fraccionamiento. No hay ningún riesgo de fractura por motivos lingüísticos y culturales, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo. En América la cultura une y la diversidad une y refuerza. Es un dato, digamos, a tener en cuenta. En segundo lugar, porque en la agenda política, como he dicho antes, la cultura ha pasado a ser una actividad muy relevante. Dicho de una forma frívola, pero creo que es real, a los políticos de la región les interesa la cultura. Es una muy buena noticia de la cultura, yo creo que por lo que estoy diciendo hasta este momento. Y en tercer lugar, porque hay otro factor, y es que la cultura en América Latina contribuye al desarrollo de forma muy notable. La cultura es un elemento que contribuye a la creación de empleo, y lo hemos visto con la pandemia. La pandemia ha supuesto la supresión de 1.300.000 puestos de trabajo. Es un impacto durísimo, pero bueno, genera millones de puestos de trabajo, y por otra parte contribuye al PIB de nuestros países. En el PIB de nuestros países, la cultura en este momento representa entre el 2 y el 4%. 2 a 4% del PIB en nuestros países es mucho. Yo por un ejemplo en el país que estamos, en España. En España la cultura contribuye más al PIB que la agricultura.
y somos el país más agrícola de Europa. Y la cultura aporta más a la economía de esta región que la agricultura y más que las telecomunicaciones, como ejemplo muy llamativo. Yo creo que todo esto es lo que justifica que en la OI trabajemos y apostemos fuertemente por la cultura. Y como ejemplo de ello es que entre las medidas que tomé a la llegada a la Secretaría General de la OI fue crear 2 direcciones generales nuevas. Las 2 tienen que ver con lo que estamos en este momento. Una de cultura y otra de difusión de la lengua portuguesa. Como muy simbólico. ¿Por qué? Porque somos una comunidad bilingüe. El portugués es lengua oficial de la OI y tiene que ser también lengua real de la OI. Digamos, es un hecho que hay que tener en cuenta. Bueno, pues bien, esto por mi parte como introducción. Y creo que es un conversatorio, un debate que Federico Bulloro, con buenas artes y gran experiencia, lo va a hacer, digamos, ameno y ágil. Y por mi parte, pues nada más. Yo creo que esta presentación, bienvenidos una vez más aquí a esta casa, que es la casa de todos. Aquí están las banderas, en la casa de todos. A veces lo digo en plan coloquial, esta casa, este lugar físicamente, no es territorio español, es territorio iberoamericano. Creo que eso es un lugar de acogida, de diálogo y de compartir ideas, proyectos, ilusiones. Gracias y Federico. Bueno, pues muchas gracias Mariano y bueno, bienvenidos a este territorio iberoamericano, como bien decía Mariano, y a este conversatorio sobre elementos tan importantes, como decía Mariano, de cultura y desarrollo y de esa cohesión. En estos momentos que estamos de polarización, estar en una organización y estar en un espacio donde esa diversidad lo que ha llevado justamente lo contrario, es a generar cohesión y a poner en valor la cultura. Hay que recordar que, por ejemplo, la cultura no está en la Agenda 2030 por la disputa que se produjo, bueno, porque la UNESCO tampoco estaba en este momento mirando esto, sino más los temas de educación, y fundamentalmente porque había una disputa muy importante y por lo tanto se dejó la cultura como decir, bueno, es algo que tenemos que ver con una parte. Entonces, Mariano, empezamos contigo, aunque ya, o más que empezamos, continuamos contigo. El año pasado cumplíamos los 15 años de la Carta Cultural. Tú lo decías, este territorio es un territorio de cohesión, es un territorio de diversidad, que lejos de ser un territorio de confrontación es un territorio de unión y un territorio de desarrollo. Yo en otras épocas de mi vida, en otros gorros, he trabajado en temas de cooperación al desarrollo y hablar ya no solamente de cooperación triangular, cooperación delegada, etcétera, etcétera, y de entender ese ámbito de cooperación es importantísimo. La Organización de Estados Iberoamericanos es, para mí, y tú lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, ha sido la base de esa construcción, de ese sentimiento iberoamericano, ¿no? Ahora que estamos ya estos 15 años, que el mundo ha cambiado diametralmente 15 años atrás, bueno, no sé si 15 años o 2 años atrás ya ha cambiado y posiblemente en los 2 años siguientes volverá a cambiar. ¿Cómo veis, cómo afrontáis este nuevo reto de 15 años después de esa Carta Cultural en un mundo que ya no es analógico y unidireccional, en un mundo que ya no es solo bidireccional, sino que es global, pero también es local? ¿Cómo afrontáis desde la OI el seguir construyendo esa cohesión y potenciando esa diversidad cultural? Yo creo que en primer lugar hay que hacer un reconocimiento de la Carta Cultural. Cuando se aprobó en el año 2006 en la cumbre de Montevideo, supuso un punto de inflexión, porque la Carta Cultural lo que hace es que a partir de ese momento las políticas culturales son políticas públicas. La Carta Cultural, digamos, es el marco de referencia en el cual la capacidad legislativa de los países construye, siempre tomando en referencia la Carta Cultural y la cultura como una política pública y no como un territorio más o menos amorfo y diverso. Creo que eso es, digamos, el gran atributo de valor de la Carta Cultural. En segundo lugar, lo que se ha producido en el último tiempo, en los últimos años, ha sido un cambio histórico. Yo suelo decir, hacer una referencia a un poeta francés con mucha frecuencia, Paul Valéry, decía que el futuro ya no es lo que era. No se ha cambiado el futuro por completo. Y el futuro de la cultura, en este momento de la región, es un futuro mucho más globalizado, guste o no guste, pero mucho más globalizado. Es un futuro muy vinculado también a las industrias creativas, que es otro elemento que hablaba yo antes de economía, y es un elemento de un futuro, digamos, fuertemente digital. El mundo digital impacta en la cultura, en la forma de producir, de consumir, en la forma de poner en valor. Creo que son los elementos más fuertes que hay. Y hay nuevas formas, nuevas manifestaciones culturales que están tomando más fuerza que nunca. Me refiero al mundo audiovisual, por ejemplo. El audiovisual tiene un crecimiento tremendo, muy fuerte. El audiovisual, que no es solamente el cine, es televisión, son los juegos, es todo este mundo, digamos, de gamificación que dicen algunos, que toma mucha fuerza. Creo que es ese cambio fundamentalmente que está produciendo una fuerte globalización, una presencia fuerte de industrias. No voy a decir nombres, todos sabemos, tenemos en la cabeza quiénes son,
y una fuerte digitalización de la cultura y mayor protagonismo, lo decía antes, cada vez más mayor protagonismo de entidades locales, subnacionales, cada día mayor protagonismo. Es una realidad este tipo de actividades que mencioné antes lo de Edimburgo, pero en la agenda que tenemos en Brasil concretamente es fuertemente local y el caso de Sao Paulo es un ejemplo de ello. Yo creo que el futuro para nosotros se apunta por ese lado. Completamente de acuerdo. Además, hay que reconocer que esta casa, junto con mi casa, estamos trabajando en un diplomado online precisamente de industrias creativas y culturales, en esa visión de la cultura en el ámbito global, de los derechos, de la digitalización y también del audiovisual. Sergio, lo decía Mariano, es decir, vivimos en un mundo global pero fundamentalmente también local, es decir, hoy ya no solamente es piensa globalmente y actúa localmente, sino hoy hay problemas locales que requieren soluciones globales, pero hay problemas globales que requieren soluciones locales y cada vez las personas vivimos más en las ciudades, vivimos más en esos entornos. Sao Paulo siempre ha sido un referente en las políticas culturales y en las políticas de ciudadanía, ¿no? ¿Qué estáis vosotros? ¿Cómo estáis afrontando este momento? Y sobre todo con ese bagaje que lleváis de historia en vuestro país y sobre todo en Sao Paulo. Bueno, Mariana, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos también por compartir esta charla. Y para mí es un honor y un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, lo que estamos intentando hacer en el estado de São Paulo es probar para el conjunto de la sociedad que las políticas públicas para la área cultural y creativa son instrumentos para la promoción del desarrollo del Estado y de las personas. Y estamos logrando esto y con este proceso también estamos logrando tener más recursos para financiar las políticas públicas de cultura y economía creativa y también a potencializar, maximizar los resultados. Y algo que tiene mucho que ver con lo que Mariano ha dicho y vos también, es que estamos descentralizando las inversiones y haciendo con que nuestros programas y acciones lleguen no solo a más personas, pero a más municipios, porque São Paulo es como un estado-nación, tiene 645 municipios y en 2018 los programas y acciones de cultura del gobierno del estado de São Paulo llegaban a menos de 200 de estos municipios. Y ahora logramos llegar a 450 y la meta es que vamos a llegar en 2024 a los 650. Entonces, por una mano, elevar los recursos disponibles, en la otra, hacer con que las inversiones y los programas y acciones, todo que logramos hacer, lleguen a más personas y a todos los municipios del estado para que todos sientan cuánto las políticas públicas de cultura son poderosas en términos de generación de renta, generación de empleo, generación de ciudadanía, generación de desarrollo sostenible. Y pienso que estamos logrando esto. Sergio, importantísimo lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, de cómo una política pública, que es lo que decía Mariano, cómo la cultura se convierte en una política pública, además ligada al desarrollo, a esa descentralización y llegar a la gente, ¿no? Al final la gente vivimos en las ciudades, y ahora hablaremos de las ciudades y del papel que juegan los gobiernos locales, porque es importantísimo al final de cómo la cultura crea esa ciudadanía, que al final volvemos otra vez al inicio que decía Mariano, de que en un mundo y sobre todo una área, un espacio iberoamericano tan diverso, sin embargo, la cohesión social y la cohesión territorial es cada vez mayor y gracias a convertir esas políticas públicas. Es verdad que Sao Paulo habéis sido siempre un referente y preparando esta charla estaba viendo lo que estabais haciendo y me parece fantástico y formidable que en ese espacio
de más de 600 municipios, el pasar de 200 a llevar a 400 y supongo que llegar a esa progresión, hace sin duda alguna que esa cultura genera además ese desarrollo. Y llegamos a los municipios, Juana, es decir, habéis presentado esta nueva guía, que es un avance de lo que ya se hizo en su momento, nueva guía para la evaluación de las políticas culturales locales. Ese papel importantísimo que estábamos diciendo de llegar a los ciudadanos, y que Sergio también lo decía, de llegar y acercar al máximo a los ciudadanos. Desde la FEM está haciendo ese impulso y esta guía supongo que va a ser el pistoletazo de salida o de continuación de hacia dónde vamos con esas políticas culturales desde los gobiernos locales. La aproximación de esta guía, que como tú muy bien dices, renueva, actualiza la que publicamos hace una década, sanciona una realidad que conocemos. Decía Mariano, y también tu intervención lo ha dejado claro, los gobiernos locales son centrales. Si se trata de la vida cultural de las personas, la vida en general de todo el mundo discurre allá donde vive. Y ahí es donde deben darse las condiciones de posibilidad para el ejercicio de esos derechos culturales que la Carta Iberoamericana ya en 2006, yo la releí en estos días y la encuentro extraordinariamente vigente y poderosa. Todavía sigue manteniendo imperativos y razonamientos y consideraciones que en el espacio iberoamericano, sobre todo en el espacio más ibero y menos americano, están por desarrollar aún. Entonces, son las ciudades, los pueblos, el lugar donde la vida de las personas se desenvuelve, donde han de darse la garantía de participación o no de todos sus derechos culturales, enunciados como derechos humanos fundamentales, con ese rango de garantía y de efectividad que los poderes públicos están obligados a garantizar, a facilitar. Y desde esa óptica está hecha esta guía, con el reconocimiento absoluto de que el desarrollo individual, comunitario, económico, territorial, depende de la eficacia de esos derechos culturales que tienen que ser provistos por los gobiernos más próximos a la ciudadanía, como naturalmente, al menos en nuestro territorio, vienen haciendo desde hace 40 años. Los gobiernos locales son tan importantes y al mismo tiempo con tan pocos recursos para poder desarrollar todos esos. Así es. La segunda descentralización aquí aún está por hacer. O sea, son los gobiernos que han atendido naturalmente, sin tener la competencia, han asumido la responsabilidad de atender en todas sus dimensiones los derechos en todos los órdenes de la ciudadanía, y sin embargo no están dotados del reconocimiento competencial ni de los recursos para llevarlo a cabo. Pero no por ello dejamos de hacerlo. Siendo una competencia concurrente en nuestro orden, los gobiernos locales invierten en el desarrollo de políticas culturales universales e igualitarias más que todos los gobiernos autonómicos y el Estado central juntos. Eso yo creo que es una muestra inequívoca, ¿no? Una fotografía. No, lo estabas diciendo y por seguir también en esa misma línea, y ahora aterrizamos con Rafael, que es el que tiene que ponerlo en práctica en esa conexión entre lo local y lo global y lo práctico. Yo he tenido la suerte de estar en las tres administraciones. He trabajado en la nacional, he trabajado en la autonómica y he trabajado en la local. Mi mejor recuerdo es el de la local, de ser concejal en mi ciudad, pues una ciudad grande, ¿no? Y efectivamente lo que tú decías, al final no tienes la competencia, pero tienes la responsabilidad de desarrollar. Y la cultura es esa parte que también decía Sergio de crear ciudadanía, de generar, de la participación, del hacer finalmente que esa cohesión sea real. Llegamos a Rafael. Tú tienes la difícil tarea de aunar todo esto de lo global, lo local, los grandes pactos, las grandes ideas y de pronto llevarlo a ese puente de conexión y a todas esas iniciativas y liderazgo que tiene Mariano al frente de la Secretaría General de llevar a cabo ese trabajo directamente desde la oficina, desde la OI. ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo veis ese trabajo? Bien, por orientación del secretario, que siempre asocia la organización a su rol también del punto de vista del bilingüismo. Hablaré entonces en portugués, se les parece? Sí. Totalmente. E eu entendo que quando o secretário Mariano chegou, da própria estrutura do plano de atividades, tanto do ponto de vista orçamentário, pressupostário, com toda a estratégia de atuação, tanto na linha do bilinguismo, mas também como na linha de educação, ele estrutura um rol de atividades também na parte da cultura,
de maneira muito contundente ao que tem possibilitado, nos últimos 4 anos, uma atuação da OEI de forma mais ampla, bastante ampla, diversificada e presente dentro da área da cultura, o que naturalmente repercute para as oficinas, para os escritórios nacionais. No caso do Brasil, e tendo como base tanto o programa pressuposto da OEI como também a Carta Cultural Ibero-Americana, nós desenvolvemos uma linha de trabalho para a cultura que passa por 4 eixos de trabalho. Esses 4 eixos são desenvolvimento de redes, ou seja, tentar concatenar esforços coletivos de maneira coordenada, novos negócios na economia criativa, tratando a economia criativa como aquilo que ela é, uma estratégia também de desenvolvimento, de inclusão social e produtiva. Um estudo da UEI em parceria com a CEPAL, publicado recentemente, dá conta de que, na média da região, 1,7% dos empregos estão associados a esse setor produtivo, o que, no caso brasileiro, responde, por exemplo, do ponto de vista de empregos, algo compatível com a indústria metal-mecânica, ou seja, é uma indústria extremamente importante, inclusiva e produtiva. E, depois da geração de novos negócios, uma terceira linha de trabalho é a formação educativa na área da cultura e da economia criativa. E uma quarta, e não menos importante, é exatamente o acesso à cultura dentro do patrimônio cultural, nesse caso aqui na circunscrição brasileira. E, nesse sentido, nós hoje temos atividades em muitos municípios e estados brasileiros. Temos atividades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, Salvador, Porto Alegre, em todas as regiões do país, em Manaus, em Brasília. E o resultado dessas atividades, que passam por várias expressões dentro da economia criativa, desde a parte de museus, a música, audiovisual, contribuindo para a internacionalização também desses setores, das coproduções, das itinerâncias regionais, nós temos um impacto hoje, do ponto de vista desses 4 eixos de trabalho, de 382 mil pessoas no Brasil, nesses últimos 4 anos, o que é algo realmente notório, né, e que você contribui de maneira muito perene e estrutural para o desenvolvimento de diversas iniciativas que surgem a partir da educação na cultura, na geração de novos negócios, na parte de acesso, mas, sobretudo, na conformação dessa rede articulada. Então, um dos exemplos que nós temos de cooperação é com o próprio Estado de São Paulo, em que, recentemente, viemos agora do Festival Fringe de Edimburgo, em que 10 instituições, companhias teatrais do Brasil estiveram participando desse festival, buscando tanto difundir as atividades que são realizadas no Brasil, como também articular possíveis parcerias que se desmembram aí em oportunidades de negócio. Eu acho que isso exemplifica um pouquinho o trabalho que a gente tem feito no curso desse período e também de como a OEI consegue contribuir de forma estrutural em benefício da economia criativa na região, naturalmente tendo como exemplo esse recorte brasileiro. Obrigado. Importantísimo, las redes, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, la manera de generar cohesión es a través de las redes y de un plan, bueno, con esos 4 pilares. Un dato muy significativo, esa economía creativa que hablaba Rafael, en un informe que tiene McKinsey del año 2030, hacia el año 2030, habla que las 3 profesiones que más van a crecer en el mundo son las tecnológicas, las ligadas a la salud y todo lo que tenga que ver ligada con la creatividad de industrias creativas. En torno a un 36% el crecimiento del año 2030. Por lo tanto, es importantísimo ver esa parte, además yo también lo comentaba, de la economía y de cómo eso genera recursos. Si hacemos un análisis, Juana lo decía, de esta carta, que efectivamente tiene total vigencia, cuando todavía no hemos superado muchos de esos retos, de pronto tenemos nuevos desafíos por delante y de pronto decimos, ostras, 15 años después todavía no hemos solventado muchos de los retos y sin embargo tenemos nuevos desafíos. Desde los gobiernos locales, Juana, ¿cuáles son esos desafíos que veis en el mundo de las políticas culturales o de la cultura ya como un derecho, como economía, como
como entretenimiento también, porque no vamos a decirlo, porque la cultura también tiene que ser entretenimiento. ¿Cuáles son esos desafíos que nos enfrentamos o que se enfrentan los gobiernos locales? Yo creo que ya están apuntados, en una u otra medida. Ahora mismo, y como tú decías en tus primeras palabras, que me encanta enlazar con las que utilizaba el secretario de Cultura de São Paulo, la cultura y su potencial enorme para generar entendimiento, convivencia, cohesión social, ciudadanía democrática, creo que es ahora mismo ese reto de polarización, en un momento en que proliferan las identidades excluyentes en muchos órdenes ideológicos y en otros campos, creo que el ejercicio, permitir, facilitar las administraciones como parteras, en palabras de Jordi Font, ¿no? Que permiten que afloren y que suceda el ejercicio natural de la convivencia mediante prácticas culturales necesariamente que sean integradoras, que entender la diversidad, como decíais también antes, como un factor identitario, la diversidad, y eso se hace mediante el ejercicio cotidiano nutrido, alimentado, pues, desde que parte necesariamente desde la sociedad civil y que los poderes públicos facilitan, ¿no? Con lucidez y con carácter de universalidad necesaria. Yo creo que ese asunto de la cohesión social, azuzando conscientemente la capacidad emancipadora que tiene esa participación en la vida cultural. Cito ahora también a Alfons Martinel, buen amigo de esta casa, cuando él dice que la participación en la vida cultural para él es prácticamente trasunto, es sinónimo de participar en la vida local plenamente. Entonces yo creo que las políticas culturales hoy tienen los retos que interpelan a todas las demás políticas públicas y por tanto una propuesta que desde la FEMP hacemos como no puede ser de otro modo, es que no son solo las políticas culturales, sino toda política pública debe tener muy, muy presentes y muy atendidos todos los aspectos culturales de sus intervenciones, de sus acciones. La política de derechos sociales, la política sanitaria, toda política, si no tiene presente y atiende con solvencia, con participación, los aspectos culturales que están ahí comprometidos, no será eficaz. Entonces yo creo que las políticas culturales hoy tienen también un reto para atender los retos que deben atender, y es que esa transversalidad, tantas veces invocada, debe ser real. Esa departamentalización en el abordaje de los asuntos públicos está ya superada por la propia realidad, como tú muy bien has dicho. Entonces yo creo que las políticas culturales hoy ya son toda política pública, como decía Mariano. Y esos retos han de ser atendidos con estos retos que también tenemos que saber resolver. Recuerdo en una charla cuando era concejal que hablábamos de que cuando haces una política urbanística siempre hay que hacer una declaración de impacto medioambiental como condición previa para poder desarrollar, ¿no? Entonces muchas veces, incluso ligando a los temas de educación y a las ciudades educadoras, hablábamos de que cualquier política de un ayuntamiento tenía que ser esa declaración de impacto cultural y educativo para saber cómo influía, porque al final esto es como acción, reacción, repercusión, y todas las acciones generan una reacción y eso genera una repercusión, que es lo que nos lleva a, sin duda alguna. Porque además, en mi experiencia, al menos, y en la de todos seguro, no hay política pública que realmente sea eficaz y transformadora si no atiende con cuidado y con conciencia todas las dimensiones culturales que están ahí en presencia y que están comprometidas. Es que las demás políticas tampoco son eficaces para lograr el cambio que desean. Mariano, claro, si llevamos esto de esa cohesión y más en esta casa, entre ciencia, educación y cultura, ante esos retos que decíamos que todavía no hemos solventado, pero ya estamos en nuevos desafíos, claro, la OI tenéis ahí un papel fundamental, ¿no? Además de conexión de esos conocimientos, de cohesión de gente. A mí me gusta mucho hablar de inteligencias colectivas, de cómo construir esas inteligencias colectivas que además son mucho más holísticas. Ahí tenéis vosotros todo un gran papel y sé que estáis haciendo una labor formidable de conectar también todos esos conocimientos. Sí, la actividad de la OI son las tres áreas, básicamente, educación, cultura y ciencia, y son áreas que están muy articuladas entre sí, no son compartimentos independientes. Yo suelo decir dos o tres cosas al respecto. Una de ellas, la OI tenemos ya 73 años de vida, es una entidad decana, la que tiene mayor trayectoria en América, con lo cual, digamos, somos muy conocidos y reconocidos en la región. Creo que el mayor logro de la OI es que se ha convertido en un bien público regional.
es de la región, es propiedad de la región, de los gobiernos. De hecho, la OI de hace años, mejor dicho, estaba financiada casi al 100% por España. En este momento la cuota de participación de España en la aportación a la OI es el 2%. El 98% es americano y para América, Unión Europea, BID, CAF y similar, todo esto, digamos, es trabajar de la región y para la región. Creo que ese es el punto crítico. Responder siempre, digamos, a lo que es la demanda de la región, las demandas genuinas. El modelo de cooperación, digamos, asimétrico, tradicional, no funciona ya para nada. Es alguien que dice que yo te voy a ayudar, no, usted no venga a ayudarme, si ya sé yo lo que quiero y lo puedo hacer perfectamente. Todo eso ha sido, digamos, ese reto de la OI. Un fuerte liderazgo político, un trabajar con todos. La relación que tenemos, digamos, de colaboración con tipo de entidades como es UNESCO es magnífica, mejor casi, como dicen en Colombia, si es mejor se daña, con el BID, con CAF, con todas las entidades, trabajando conjuntamente. Creo que esa es una lógica. Y ahora mismo hay 3 temas que me preocupan especialmente, son temas muy concretos y que quiero decirlos. Uno de ellos es superar las heridas de la pandemia. Hay que superar eso, hay que salir de eso, superar, compensar, y eso no pensar que es una mala noche que se pasó un día y quedó ahí. Hay impactos negativos en la economía, en la cultura, en la educación, en todo, en la región, fuertemente. Y eso tenemos que hacerlo y trabajar conjuntamente para que sea así. En segundo lugar, en el tema de la cultura, a mí hay otros 2 factores que me preocupan mucho. Uno de ellos es que con la cultura digital, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, todo la seguridad jurídica que supone todo esto. Muy importante. Hemos creado una cátedra de cultura digital y propiedad intelectual en la Universidad de Alicante, que te sonará de algo. Entonces, estamos trabajando con un éxito tremendo. Es decir, hay que asociar seguridad jurídica con producción cultural y difusión cultural. Pero si no, al final hay un expolio. De una forma u otra hay un expolio. Ese es el problema. En tercer lugar, que es un tema, digamos, mucho más laboral, y creo que a veces se nos olvida, y para mí es importante para nosotros y para la OISS, que es la entidad hermana de seguridad social, es la protección social de los artistas. Es un colectivo muy importante y muy desprotegido habitualmente. Y con la pandemia se ha puesto muy de manifiesto. Muchos se han quedado sin trabajo. Exacto. Millones. Muchos son millones. Y creo que es un tema que tenemos que abordar de una forma u otra. Hay países y colectivos que tienen mayor protección jurídica y social y otros que no. Pero yo creo que es un tema importante. Son temas que tienen que ver con la consolidación de una política cultural que proteja al artista, que asegure la propiedad intelectual, que haya garantías jurídicas y que ayude a superar la salida de la pandemia, que es un hecho dramático, pero que no se va a superar solo. No se va a superar solo. Hay que hacer algo. Fíjate, qué interesante porque unes 2 cosas, la propiedad intelectual y los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras culturales. Es muy significativo porque hasta la pandemia, cuando hablabas de trabajadores y trabajadoras culturales, por ejemplo la Unión Europea, que desde la Fundación estamos trabajando con ellos en el concepto de que es un trabajador y trabajadora cultural, no está definido. No solamente son los escritores, los actores, sino que debajo de todo ello hay todo un mundo de creación cultural que además incluso en el mundo audiovisual todavía se multiplica muchísimo más. Es decir, hay un room de lo que sería el desarrollo de un videojuego que es brutal, ¿no? Es decir, hay como 50 o 60 personas que trabajan en el ámbito cultural y no tienen por qué ser simplemente el artista que pinta o el que está en el arte final, ¿no? Y por otro lado, en el informe de UNESCO sobre repensar la creatividad, habla precisamente de esto, de esta época digital, cómo garantizamos los derechos. Dice, vale, pues si hay que digitalizar la cultura, es fundamental, todos sabemos que sí, que hay una buena salida, pero 1, ¿cómo se monetiza eso para los creadores culturales? Y 2, ¿cómo se protege esto? Y no solo de los NFT, etcétera, etcétera, sino que hay mucho más y sobre todo de cómo garantizamos. Entonces yo creo que en esa labor que hacéis desde la Organización de Estados Iberoamericanos, además como una política multilateral, los que creemos en el multilateralismo, ahí Daniel Enaniti escribió un libro después de la pandemia, ligado también a lo que decías tú también, de que esto no es algo que ha pasado como un mal constipado, sino que tiene unas heridas muy graves. Él decía de que de aquí tendremos que salir con más democracia y con una nueva gobernanza, ¿no? Es decir, estamos en ese momento de que no dejamos de tener una gobernanza global, pero tampoco dejamos de tener una gobernanza local, ni incluso de esa segunda descentralización en España, ¿no? Entonces, generar esos marcos es importantísimo para poder aterrizarlo. Claro, vosotros esto lo vivís directamente ahí en la oficina, ¿no? Es decir, de cómo
cómo al final tenéis unos retos que nos marca la Carta Cultural, pero unos desafíos que tenéis ya a la puerta, además con una pandemia que tenéis, que estamos viviendo, además con una destrucción de puestos de trabajo, de inteligencia colectiva y de cultura muy importante. Resurgir todo esto está, supongo, que llevado a lo práctico, está suponiendo un gran esfuerzo también para la oficina. Sim, é um esforço grande, mas eu entendo também que quando a gente trabalha, e como é aqui a orientação, e tem sido sempre o trabalho dentro da OEI, e que a gente leva adiante dentro do escritório brasileiro, a gente trabalha no sentido de gerar convergências e trabalhando a partir de evidências. Eu acho que quando a gente trabalha com esses dois conceitos, a gente afasta as preferências e trabalha de fato com aquilo que gera resultados efetivos e o que geralmente reúne as pessoas em torno de projetos e programas de fato estruturadores e que consigam gerar perenidade dentro das políticas públicas. O que a OEI, nesse caso, inova e faz até diretamente, né, no caso brasileiro, nós estamos investindo em muitas atividades de cooperação direta a partir do escritório brasileiro. Um exemplo deles é o Museu de Arte do Rio, que é um equipamento emblemático e com uma força e uma presença enormes dentro do panorama museal brasileiro, com um público visitante da ordem de 350 mil pessoas ao ano, o que é realmente um dado incrível, né, do volume de pessoas que são impactadas diretamente por meio desse espaço. Com projetos como, por exemplo, o Passo Criativo, que foi realizado numa cidade do Nordeste brasileiro, que o secretário conhece muito bem, que se chama Recife. E, nesse caso, com 52 turmas formadas em diversas áreas da economia criativa, impactando 2.000 pessoas. No caso de Brasília, por exemplo, em que nós formamos 4.000 mulheres no meio da pandemia, dentro das áreas da economia criativa, contemplando, às vezes, saberes e conhecimentos não formalizados, especialmente, por exemplo, na área da gastronomia, o que gera empregabilidade, o que gera geração de novos negócios, né, portanto, renda. E eu entendo que tudo isso, é importante dizer, gera impacto importante, mas há um elemento também dentro dessa condução, é que a gente nunca trabalha sozinho. No caso de Brasília, nós trabalhamos com a Secretaria da Mulher. No caso de Recife, nós trabalhamos com a Secretaria de Cultura. No caso do Rio, nós trabalhamos com a Secretaria de Cultura e Educação. Então, é esse esforço articulado de políticas e conseguindo contemplar diversos níveis de governança, tanto no nível municipal, estadual, no caso brasileiro, e nacional, que tende a gerar, né, esse ambiente de convergências, principalmente quando a gente trabalha dentro de bases científicas ou de bases realmente de avaliação de políticas públicas, o que torna a atividade muito mais baseada em evidências do que preferências, que é o que geralmente gera descontinuidade de política pública. Essa tem sido nossa estratégia e que eu entendo que tem gerado um impacto importante. Sí, totalmente de acuerdo, ese aterrizaje, ¿no?, de las políticas públicas. Sergio, nos decías antes ese esfuerzo que estáis haciendo de la descentralización, del acercar la cultura, de pasar esos 200 a 400. ¿Cómo afrontáis? Porque claro, volvemos a lo mismo, estamos sobre todo en ese momento de transición, aunque parece que ahora ya cada día estamos viviendo un día histórico, es decir, cada día estamos viendo un día de transformación. Antes se producía cada decenio, ahora cada día es un día nuevo y una nueva crisis que estamos viviendo. En todo ese recorrido que llegáis la pandemia, llega ese paréntesis, ese esfuerzo donde hay que gestionar una situación muy compleja, donde todavía no hemos solucionado muchos de los retos y de las deficiencias que teníamos y de esas brechas en los bienes públicos globales, y de pronto nos enfrentamos a nuevos desafíos. Dentro de un Estado y con 650, si no recuerdo mal... 645. 645 municipalidades. ¿Cómo se afronta eso desde un Estado? Ese momento de transición. Leí este verano un libro sobre arte que decía que los creadores en algún momento llegan a estar delante de dos puertas donde una dice llegas demasiado tarde y en la otra llegas demasiado pronto, ¿no? Entonces estás siempre ahí en ese momento de decir, no sé hacia dónde tengo que ir. Uhum. Bom, eu vou seguir então aqui na linha do
Rafael, então vou falar em português também. Bom, eu acho que nós temos um instrumento muito poderoso hoje, como o Mariano ressaltou, que é justamente a internet e os meios digitais, né? Então, temos que saber aproveitar isso para fazer com que os programas e ações públicos na área cultural cheguem ao maior número possível de pessoas e cheguem onde presencialmente não seria possível. E é importante também que nós possamos combinar o digital com o físico presencial. Essa é uma combinação poderosa. Eu penso que a experiência da pandemia foi muito dolorosa, impactou negativamente a vida de todos e particularmente o setor cultural e criativo, mas também acho que nos induziu, nos empurrou a buscar mais rapidamente soluções, e soluções que ficam, que permanecem, né? Então, nós rapidamente em São Paulo, por exemplo, criamos em abril de 2020 uma plataforma de streaming e vídeo por demanda dedicada a todas as áreas da cultura, chamada Cultura em Casa. Foi uma resposta muito rápida, né? No Brasil, as medidas de enfrentamento à pandemia começaram em 17 de março. E já no dia 21 de abril nós conseguimos colocar essa plataforma no ar, um site, perfis em redes sociais e aplicativos também para celulares e tablets, etc. E por meio desta plataforma, hoje nós temos mais de 5.000 conteúdos culturais, uma audiência de mais de 6 milhões de usuários únicos, né? E são mais de 15 milhões de visualizações já nos conteúdos. E ao longo desse processo, nós remuneramos 25.000 profissionais da área cultural, licenciando esses conteúdos para exibição na plataforma. Então, foi uma maneira de ampliar o acesso da população a conteúdos culturais de grande qualidade, de grande diversidade, e também de criar uma forma de remuneração num contexto tão adverso para os profissionais da cultura. E esse é um legado da pandemia, quer dizer, no meio de tanta morte, destruição e desemprego e crise, como eu disse, coisas positivas surgiram. Essa plataforma, por exemplo. Outra iniciativa no campo digital que nós tivemos, que tem sido muito bem sucedida, foi a criação da Biblion, que é a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo. Nós fizemos acordos com todas as editoras e com isso conseguimos disponibilizar logo na largada mais de 15.000 títulos diferentes. Então não são apenas livros que estão em domínio público, são livros que estão nas livrarias, lançamentos recentes e tudo mais. É como se fosse uma espécie de Netflix dos livros, e os cidadãos então podem ter gratuitamente acesso a 2 livros a cada período de 15 dias. Eles podem baixar esses livros para os seus celulares, tablets, computadores, etc. E assim que terminam de ler, podem renovar isso, né? E também, enfim, essa biblioteca foi lançada agora em junho desse ano. Esse demorou um pouco mais porque tinha toda essa necessidade de acordo em relação a direitos, então levou um tempo, menos a questão da tecnologia e mais a questão dos direitos, né? Mas, enfim, conseguimos, né? E já tivemos, então, aí em cerca de 3 meses de atividade, ela já está com 250.000 usuários, portanto já se transformou na maior biblioteca do estado de São Paulo em 3 meses, né? E além disso tem clubes de leitura, tem podcasts com escritores, tem uma gamificação em que a gente também premia os que leem mais, tem uma ferramenta que as pessoas podem ouvir os
os livros enquanto leem, enfim, isso também reforça a questão cognitiva, né? Porque nós sabemos que há o analfabetismo e há o analfabetismo funcional, né? Que são pessoas que, em tese, dominam a linguagem e a escrita, mas que, na verdade, não compreendem, né, o sentido das palavras. Enfim, isso também contribui para reforçar o sentido. Enfim, são duas iniciativas que eu acho que foram legados da pandemia, legados positivos, que continuam nesse contexto pós-pandemia e que nos mostram o quão poderoso é o meio digital e quão poderosa é a internet no sentido de ampliar o acesso, criar oportunidades para artistas e reforçar a dimensão cidadã da cultura para além da dimensão econômica, que é importantíssima, né? Eu gostei muito da expressão que você usou de que nós somos, de certa maneira, parteiros, né? Que a função do Estado, a função do poder público é justamente contribuir para dar à luz, né, as expressões artísticas e culturais que são próprias da sociedade civil e dos indivíduos, né, e potencializar todo o bem que isso gera, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma área que é geradora que faz o bem, né, por meio da qual, assim, não há nada de negativo naquilo que nós fazemos. O impacto é apenas positivo, seja qual for o ponto de vista. E potencializar, maximizar, ampliar isso de todas as maneiras possíveis é chave para que a gente possa transformar positivamente as vidas das pessoas e realmente criar um ambiente social melhor, né? Qué importante decir, es verdad que hablar de lecciones positivas en una pandemia es muy difícil. Me gusta el concepto que decía Sergio de legados, de cómo ese legado primero de la actuación inmediata de los gobiernos en tomar la situación, por ejemplo, de cultura en casa, o aquí en España hicimos con lo de aprendemos en casa y llevar la educación a través de la televisión, cosa que por ejemplo en Iberoamérica se estaba haciendo mucho, y en Europa, y por ejemplo que en televisión española se había perdido por completo la televisión educativa como tal, y conseguimos, y yo tuve la suerte de estar en ese momento y codirigir aquel programa. Hoy en día sigue manteniéndose ese programa de Aprendemos en Casa, ya no 5 horas todos los días, pero todos los días hay 1 hora de un programa educativo para escolares y sobre todo ligado a los contenidos curriculares que se dan en la escuela, ¿no? Además, en ese aspecto que decías, Sergio, y creo que lo decía también Rafael y Juana, de generar redes, ¿no? Es decir, de cómo al final eso hace que haya creadores, que generemos. En economía se habla de los efectos positivos o los efectos extensivos de la cultura, de cómo solamente una acción genera además muchas acciones alrededor. Tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la digitalización, tiene que ver con la generación de cultura, de ciudadanía y sin duda alguna de la seguir consumiendo. De hecho, la cultura en economía se dice que es un bien no marginal, es decir, cuanto más la consumes, más cultura quieres tener, a diferencia de otros bienes, que hay otros bienes. Hay un vídeo que hizo una asociación francesa que habla sobre la economía de la cultura fantástica, que habla de cómo tú tienes mucha sed, te puedes tomar un vaso de agua, el segundo te tomas menos y el tercero ya no puedes con él. Sin embargo, la cultura no. Es decir, si compras un libro, terminas comprándote más, si lees y vas al teatro, vas cada vez más, y cuanta más cultura consumimos, más cultura queremos consumir, ¿no? Y eso es lo que genera esa ciudadanía. Por lo tanto, creo que es importantísimo el seguir en esas líneas, sobre todo de fomentar y de acercar, como decía Juana, de la posibilidad de que podamos consumir y podamos generar cultura. Vamos muy bien de tiempo, con lo cual no he tenido que moderar nada, así que esto me parece bien, porque va a ser la primera vez que como moderador lo haga bien, porque siempre soy un desastre de tiempo, así que tenemos un pequeño tiempo para la última pregunta, que es más de futuro y de carta al futuro, ¿no? Es decir, aunque decía Mariano que el futuro ya no es lo que es, o ya no es lo que era, pero tendremos que construir. Yo siempre digo que la mejor manera de liderar el futuro, de predecir el futuro, es liderarlo, ¿no? Y estamos ahora para liderar. La Carta Cultural hace 15 años fue ese gran liderazgo. ¿Qué tenemos que pedirle
Rafael, empiezo por ti esta vez, a ese futuro. Es decir, ¿qué tenemos que pedir cara al futuro para que esa Carta Cultural siga siendo la vanguardia que fue en su día? Eu entendo que, principalmente associando ao que o secretário conduz a partir aqui da OEI, associando sempre nossas atividades também aos objetivos de desenvolvimento sustentável, é importante colocar que para a estratégia de futuro, a cultura e a economia criativa de forma mais ampla constituem uma estratégia de desenvolvimento de baixa emissão de carbono, portanto, uma estratégia de desenvolvimento limpa, que promove inclusão produtiva e social. Então, eu entendo que o investimento em cultura para o futuro ele está estreitamente associado aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, pensando nesse horizonte até 2030, dentro dessa agenda, investir na cultura é, sem dúvida, cada vez mais fortalecer uma estratégia de desenvolvimento que é sustentável, que promove inclusão social e produtiva e que contribui de maneira muito transversal para a maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável que hoje são convencionados entre os países que compõem a OEI e, naturalmente, todos os países com representação nas Nações Unidas. Eu entendo que constitui cada vez mais políticas públicas orientadas em benefício dessa estratégia é o caminho que a gente deve seguir, e eu entendo que a OEI está de maneira muito presente tentando consolidar e contribuir para que isso de fato aconteça, para que a comparação suceda. Eu acho que é esse o caminho. Juana, los gobiernos locales. No puedo suscribir más cada una de tus palabras. Creo que tenemos, claro, tú decías liderar el futuro. Yo creo que cuando uno atiende en el territorio, en el presente, ya da muy buenas pistas de qué emergencias hay que atender. Como os decía antes, yo creo que el ejercicio diario de la convivencia como caldo para una ciudadanía democrática y, por tanto, empoderada para regir en la medida de todo lo posible sus futuros, atendiendo igual preferencias, vivencias, experiencias, necesidades. Creo que eso es algo que debemos atender ya de forma perentoria, que yo creo que ya en los territorios lo estamos haciendo. Hay quien preconizaba hace unos años, ¿no?, la vuelta a las ciudades-estado, y mientras no se nos reconoce ni siquiera como ciudades, yo creo que ya estamos funcionando como pequeños estados que son responsables del bienestar y la felicidad de su ciudadanía. En cuanto a la Carta, aparte de esos aportes que ahora se están incorporando por la vía de la acción de la OEI, explorando este nuevo contexto, ¿no? La creación de esa cátedra en la Universidad de Alicante es una muy buena noticia. La generación de investigación y conocimiento sobre algo que, como muy bien decía Mariano y Sergio, afecta a la dignidad, al trabajo decente, al reconocimiento social y humano, ¿no?, de los creadores. Yo creo que más allá la Carta tiene que continuar siendo ese referente que nos dice que las políticas públicas deben atender todas las dimensiones culturales y que que las políticas culturales han de ser atendidas también en toda política pública. Ese espíritu de cooperación y solidaridad de la Carta creo que es hoy más necesario que nunca. Esa conciencia, en efecto, también de los derechos de lo que muchas veces consideramos minorías, sean étnicas, indígenas o migrantes, están en la Carta con toda su dignidad, y eso es algo, yo creo, que todavía no hemos abordado, no hemos desarrollado hasta el final. Yo creo que la Carta mantiene su vigencia y además la estáis trayendo al presente y al futuro por la vía de la propia acción de la OEI, y esa contribución necesaria, el reconocimiento más bien de la contribución necesaria de todos los ámbitos y sectores culturales al desarrollo sostenible, como decía Rafael, es un ejercicio que está aquí en esta nueva guía que acabamos de publicar. Es evidente, seguro todos los que estamos aquí coincidimos en que no hay un solo ODS, una sola meta, cuya dimensión cultural no sea central para conseguirla. Entonces, el hacerlo también conscientemente desde las políticas locales e internacionales y de cooperación, creo que va a ser algo que nos
que reclame para nosotros el protagonismo, para nosotros, cuando digo nosotros, digo los gestores, los investigadores, los creadores, los mediadores, todas las personas vinculadas al hecho cultural. Creo que eso ya nos coloca atendiendo el futuro. Qué bien. Sergio. Muito bem. Eu acho que é fundamental a gente destacar esse triplo bem que a cultura e a política pública de cultura e economia criativa produzem para a sociedade. Penso que duas dessas dimensões já são bastante conhecidas. Então, nós temos o impacto econômico, né? São atividades altamente geradoras de renda, altamente geradoras de emprego e de inclusão, com efeitos multiplicadores altíssimos e externalidades positivas, enfim, significativas. Há a dimensão também em termos de qualificação dos indivíduos e de conexão entre as pessoas para que a gente possa, para usar uma imagem, serzir melhor o tecido social, mas, enfim, sabemos e temos essa visão, né, do quanto o acesso à cultura contribui para nos tornar pessoas melhores e mais qualificadas, o quanto a cultura engrandece o nosso repertório, nos permite o exercício da sensibilidade, da troca, etc. Também reforça o senso de pertencimento e a identidade. Mas há uma terceira dimensão, eu falei de três, de triplo bem, que nós precisamos, eu penso, enfatizar mais, inclusive demonstrar mais, né? Que é justamente, isso já foi mencionado aqui pela Joana, que é a questão da transversalidade da cultura e da política pública de cultura e o quanto isso impacta outras áreas, ou seja, o quanto pode impactar positivamente a educação, a saúde pública, a segurança pública, o turismo e outras áreas. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, um programa chamado Projeto Guri, que é um projeto de formação musical para alunos de escolas públicas, que é o maior programa sociocultural do Brasil. São 60 mil jovens que hoje estão fazendo essas atividades diárias após a escola de formação. Mais de 300 municípios do estado são alcançados por esse programa e nós recentemente verificamos que o desempenho escolar desses 60 mil jovens é 80% maior do que o desempenho médio, considerando todos os alunos, né? E, claro, quando você mergulha lá e procura entender as razões, elas aparecem de forma muito clara, porque o ensino ou o estudo da música reforça o foco, a concentração, a disciplina, também desenvolve as características de sociabilidade, né? E tem uma questão também de fortalecimento socioemocional desses jovens que se tornam mais protagonistas, né? E desenvolvem também um senso maior de autonomia, né? Mas, enfim, eu penso que nós precisamos dar mais destaque a isso, porque isso fará com que as políticas públicas de cultura, a importância capital delas seja melhor compreendida pelo conjunto da sociedade. Com isso, penso que seremos mais valorizados a partir desta compreensão, porque os efeitos positivos estão aí, se trata apenas de mensurá-los e compartilhá-los, né, para que todos entendam e percebam esse triplo bem que a cultura e a política pública de cultura e economia criativa produzem para a sociedade. Mariano, cuando antes de hacerse la jornada de Montevideo del año 21, presentasteis un informe fantástico sobre la cultura en Iberoamérica en ese momento, ¿no? Es decir, lo decía Juana,
el conocimiento, ¿no? Que es importante ese conocimiento y sobre todo de ir a esas evidencias, que también hablaba Rafael, de hacer la cultura. Habéis atesorado ese conocimiento, estáis generando esa inteligencia colectiva, sois el principal instrumento, sois el valedor y además el que habéis generado ese liderazgo. ¿Cómo lo ves ahora de aquí al futuro? Bien. Quería hacer un inciso, y es que lo que ha hecho Rafael de hablar en portugués es una indicación mía, que los funcionarios de la OI, que son lusoparlantes, tienen que hablar siempre en portugués. Es una indicación, y es algo que creo que y es un ejemplo más de que no genera ningún conflicto. Todo lo contrario, no hay problema de ningún tipo. Entonces, la situación, digamos, nuestra ahora mismo es una situación que he hecho antes referencia a la salida de la pandemia. Y creo que las de pandemia se han hecho por parte de los gobiernos de una forma muy valiente y muy urgente, medidas de urgencia, de emergencia, mejor dicho. Ahora es consolidar respuestas culturales más cualitativas, más complejas. Entonces eso va a llevar un tiempo y apoyar todo ese proceso. Tenemos hoy tenemos el privilegio, tenemos sedes en 20 países. Estamos muy a pie de obra. Para la OI trabajan en este momento cerca de 3.900 personas. Trabajamos cerca de 3.900 personas, que es mucho, ya sea funcionarios, directivos, expertos, técnicos, tanto, digamos, una capacidad de movilización real importante. Rafael ha dicho la frase nuestra, que hacemos que la cooperación realmente suceda. Y creo que eso es un tema. Y abordar una agenda de futuro distinta. La Carta Cultural, en la cual estamos trabajando, creo tiene lagunas que el pequeño envejecimiento ha generado. Uno es el tema digital. Tema digital que está hablando, y hay que dotar, digamos, de mayor contenido en todo lo relativo con el tema digital. Y el segundo es el tema de género. La perspectiva de la mujer hace 15 años no era el de ahora. Ha pasado muy poco tiempo, pero ya no eres el de ahora. Creo que es un tema que hay que atender de forma más cuidadosa, el tema de género de la mujer. Yo creo que son los dos, temas digital y el tema de género. Y luego después el valor político. Y somos una región que vive una diversidad política fuerte. A veces, digamos, con confrontaciones, diferencias, con vetos cruzados, con todo este tipo de cosas que ocurren. Y con ciclos históricos políticos que son diferentes. Si hay un espacio en el cual tenemos capacidad de integración, de entendimiento tranquilo, es educación, cultura y ciencia. Voy a poner un ejemplo gráfico de ello. El día 2 de diciembre del año 2020 presentamos la OI, programa de presupuesto, aprobación de los 23 gobiernos miembros de la región. Se aprobó por todos. A mí algún político decía, y bueno, ¿cómo lo hacéis? Es difícil llegar, digamos, a confrontaciones fuertes en ámbitos de cultura, ciencia y educación. Es difícil. Hay que tener mala intención ya. Entonces, realmente creo que es un espacio privilegiado de entendimiento y de darle mayor valor político a la educación, a la cultura y a la ciencia. Voy a poner otro ejemplo gráfico, y es que Iberoamérica es una región notable en el mundo por algunas cosas y por otras no. Del año 1960, insisto, 1960, la productividad de América Latina no ha crecido. La única región del mundo que no mejora su productividad, incluso ha decrecido ligeramente, un 0,1%. En un mundo globalizado eso es, desde el punto de vista comercial económico, es muy grave. Es muy grave y importante, y sabemos los motivos. Economía extractiva, commodities, todo esto. Sin embargo, culturalmente hemos crecido. Hemos crecido. En algunos aspectos nos lo hemos hecho bien, hablando en términos, digamos, de responsabilidades, y en otros aspectos, como el caso de cultura, creo que estamos bien encaminados. Somos más notables en cultura que lo éramos hace 15 años y hace 20 años. Bien, yo creo que son temas que tenemos que abordar en la OI, y nos toca abordarlos todos. Tenemos, por otra parte, un Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad, porque también hay que trabajar ese otro ámbito. Y creo que el valor político de la cultura en la región, y para la región, y para, digamos, que tenga mayor peso en el mundo, es muy importante, y es fácil llegar a consensos. Es fácil llegar a consensos. De esta casa estamos acostumbrados a trabajar, digamos, en ese formato. Y por último, de formalizar un poco la política, las políticas. Vivimos muchas veces mundos muy formalizados, grandes reuniones ministeriales, está bien, están ahí y tal, grandes aparatos, pero yo creo que este tipo de tema cultural, el ámbito cultural, hay que ser más abierto, más flexible, escuchar más voces, abrir. Cuando hicimos ese foro que hicimos en Sao Paulo hace 2 a 3 años, yo puse una condición, y que lo diga un secretario general de la OI, puede parecer contradictorio absolutamente, pero no me importa decirlo, es que no haya declaración final. Porque como haya declaración final, ya hay vetos. Ya hay vetos. Luego cada uno habla tranquilamente, se llegan a acuerdos tranquilamente, y se evitan vetos cruzados de que uno es con el otro políticamente partido, el otro, ¿no? Entonces, digamos, abrirlo más,
a entidades locales, subnacionales, fundaciones, creadores, abrirlo más, darle, digamos, ese vuelo que merece, y que es evitar una rígida formalización que al final pues se termina, digamos, abordando temas que, para que no molesten a nadie, son escasamente relevantes. Qué importante, y además recordaba que hace 2 días en la Cumbre Nacional de los Océanos, en la Cumbre Internacional de los Océanos, no se ha llegado a un acuerdo precisamente por no llegar a esa definición concreta, ¿no? Y además otra también muy significativa, que ICOMOS ha tardado 3 años en definir qué es un museo, para saber qué es un museo. 3 años. Yo que a veces estas cosas creo que perdemos ese concepto de, diga, ¿qué es un museo? Diga, pues mira, hemos tardado 3 años en definir qué es un museo, ¿no? Museo es lo que yo y você chamamos de museo. 3 años, ¿no? Entonces, por un poco con los formalismos que decía Mariano. Bueno, decías de modelos de administración napoleónicos que todavía perviven. Claro, todavía perviven ahí. Claro. No, pero es importantísimo el que sepamos, os lo comentaba antes como anécdota, he trabajado en las 3 administraciones y ver el papel que cada administración, me falta la multilateral, que esa, bueno, ya llegará algún día, pero en las 3 nacionales las he tenido, y es importantísimo el saber cómo se puede generar esas redes, cómo ya no solamente parte de la administración, la Agenda 2030 nos habla de esto, de generar alianzas, que todos decimos y siempre lo tenemos en la boca. Esta es otra anécdota, en otra que me invitaron de un centro de investigación, llevaban 2 años para definir qué era una alianza y qué era un partenariado. 14 países distintos, llevaban 2 años para definir qué era alianza y qué era partenariado, porque no era lo mismo que decía. Bueno, a mí me gusta hablar de inteligencias colectivas, me gusta hablar de cooperación blanda y me gusta hablar de que al final, si tenemos todos un mismo concepto, una misma idea, lo que se trata es que trabajemos y que podamos llegar a acuerdo. Mariano lo decía, la cultura, y en Iberoamérica, que es este espacio en el que nos convoca hoy, en el que hace con esa carta cultural que ha cumplido 15 años y que está, como decía Juana, tan vigente, es el momento de construir en un mundo donde cada vez hay más polarización, donde aparece un nuevo concepto como la apropiación cultural, como algo que se tiene que romper y que no puede haber la fusión entre culturas, y que no, la cultura tiene que ser justamente lo contrario, ¿no? Es de esa generación que Sergio decía, de generar ciudadanía y generar. Y sin duda alguna este espacio, la OEI, es el espacio ideal para poder generar este trabajo, y además con la directora general de Cultura, Natalia Armijos, que sé que nos está escuchando, que está haciendo ese gran labor para que aglutinarnos a distintos actores y sobre todo para seguir construyendo. Y hasta aquí seguimos trabajando en el futuro y, como decía Juana, en el presente. Pues muchas gracias, Federico, por tu moderación moderada. Sergio, muito obrigado. Muito obrigado, Mariano, e também por toda a parceria que nós temos lá entre o Estado de São Paulo e a OEI também, com o Rafael lá como, né, o representante local. Acho que estamos fazendo muitas coisas boas juntos. Muchas gracias. Me alegro mucho, Juana, muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Y Rafael, como siempre, pues muchas gracias. Gracias, Mariano.